Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos de la iglesia remanente del distrito Carmen 3? Bueno, que aunque para mí siguen siendo la iglesia de la Manigua, porque así les conocí, pero siguen siendo mis hermanos en Cristo y me da mucho gusto poderles saludar. Y no solo eso, sino poder compartir con ustedes un mensaje. Voy a ser un poco honesto, voy a ser sincero con ustedes. No había estado publicando temas, no había estado publicando sermones durante estos días de cuarentena, mis 40 años en cuarentena, imagínense. No había estado publicando porque estaba estudiando, estaba aprovechando el tiempo para llenarme un poco de la palabra de nuestro Dios, consagrar mi vida más al Señor, porque eso es lo que debemos de estar haciendo hoy en día como pueblo de Dios. Sin embargo, hay muchos hermanos que están preocupados por qué va a ocurrir, qué va a pasar. Y pues en vez de estar preocupados, debemos de estar ocupados en lo que nos corresponde, en entregarnos a Dios, en consagrarnos a Dios todos los días, en hacer las cosas bien para nuestra propia salvación, preparar nuestra familia, hacer que Dios sea el centro del hogar. Por eso no había yo tomado el tiempo para publicar ningún mensaje, pero en esta forma, en este día, este sábado, me pidió mi amigo Héctor que querían que yo transmitiera un mensaje para la iglesia y lo acepté con gusto por ustedes, porque son mi familia, porque es el primer distrito donde estuve y porque les aprecio mucho y quiero primeramente Dios que nos veamos en la patria celestial después de que termine tantas cosas que están por ocurrir. Sin más preámbulo, quisiera que entramos de lleno a este mensaje, pero vamos a orar, ¿les parece? Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, a la distancia con mis hermanos, hemos de abrir tu palabra. Permite, Señor, que ahí en sus hogares donde están, puedan ser alcanzados por tu Santo Espíritu. Que ellos puedan comprender, Señor, a través de tu palabra, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que ocurre, Señor, y qué es lo que está por venir. Permite que tu iglesia, Señor, pueda prepararse cada día para ese encuentro glorioso contigo. Porque no hay mejor mensaje, Señor, que saber que tú vienes pronto. No hay mejor mensaje de esperanza o de ánimo que saber que tú estás a las puertas. Bendícenos, pues, dirígenos a través de este mensaje, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y que, Señor, podamos ser sancionados cada día por tu santa presencia. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si ya se dieron cuenta, aparezco ahí en la pantallita chiquitito porque lo que me interesa que ustedes vean es el mensaje que está ahí en su pantalla, en lo grande. Y ahí van a ir apareciendo tanto los textos bíblicos que vamos a estudiar esta mañana, como también las citas del Espíritu Profecía, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no solamente tiene la Biblia, sino tiene el Espíritu Profecía también. Es una gran bendición poder tener estas herramientas tremendas que nos van a conducir a la patria celestial. Y si ya vieron por ahí, el título general de este tema, que es la primera parte, se titula El zarandeo. ¿Y por qué el zarandeo, pastor? Estamos en cuarentena, ¿por qué nos viene a hablar de esta situación? Sencillo, hermanos queridos. Hay cosas que están por ocurrir y que nosotros debemos estar preparados. ¿No se ha puesto usted a pensar que el Señor permitió que ocurriera esto y que usted esté en su casa hoy en día para que pueda tomar el tiempo para orar, estudiar personalmente la Biblia, pedir el derramamiento del Espíritu Santo sobre usted para que pueda comprender mejor las Escrituras y no estar en la iglesia como siempre se hace, escuchando un sermón, como cada día y viviendo de la misma manera? Dios permite esto, hermanos, para que hagamos conciencia de lo que ocurre, que son señales de su venida, y quiere prepararnos para ese encuentro con Él. Y quiere que tomemos muy en serio estas situaciones. Por eso esta mañana les quiero hablar de esto, del zarandeo. El zarandeo es un evento, que es una señal también para el tiempo del fin, que es una señal para el pueblo de Dios, que ocurrirá un poco antes de la segunda venida de Jesús y que afectará a nuestra iglesia.
y que tenemos que estar preparados para esta situación. Y vamos a hablar en especial hoy de la iglesia triunfante, la iglesia remanente. Sé que estos temas son un poco difíciles de digerir, son un poco difíciles de entender a veces, de sobrellevar. Vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a comprender poco a poco esta situación, porque también este tema es polémico y algunos no lo aceptan, algunos creen que estos temas no deben de tocarse en la iglesia, que son muy sensibles, que trae dolor. Sin embargo, son cosas reveladas por Dios para nosotros hoy en día, que debemos tomar en cuenta y considerar para estar listos cuando esto ocurra, y que nada nos sorprenda y nada nos pueda desviar del amor de nuestro Dios. Entonces son la iglesia remanente, así les pusieron. Así que como iglesia remanente hay que mantenerse así, como iglesia remanente. Iglesia en Ciudad del Carmen, ustedes han sufrido mucho, han pasado por muchas cosas. Incluso lo de su templo que están ahí construyendo, están en el plan de la construcción. Han pasado muchas calamidades. Yo estuve con ustedes, me tocó vivir de cerca una semana en mayordomía. Sé lo que han pasado y sé que vienen cosas mucho más duras, y quiero que estén preparados para eso también. Porque si son la iglesia remanente, deben de mantenerse así hasta que Cristo venga por segunda vez, porque son la iglesia triunfante. El texto con el que quiero comenzar es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que ustedes lo conocen muy bien. Comienza diciendo: entonces el dragón se airó contra la mujer. Sabemos muy bien que este texto está escrito en forma simbólica, usa un lenguaje simbólico, y la mujer es un símbolo que representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Así que si nosotros comenzamos a transliterar, nos damos cuenta que el mensaje que hay ahí dice que Satanás, que es el dragón, es un símbolo también que representa a Satanás. Dice: el dragón se airó contra la mujer, se llenó de coraje contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso dice el versículo completo. Solo que hay algo que nosotros tenemos que estudiar detenidamente. Cuando dice que el dragón se enojó contra la mujer, contra la iglesia, si el versículo terminara allí y se cortara la parte de en medio de este texto y terminara diciendo los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, para que me entienda mejor, si el versículo estuviera escrita de esta manera: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, ok, no habría ningún problema, sería muy bien entendido y muy bien aceptado este versículo. Pero este texto trae un mensaje mucho más amplio y a veces trae problemas de aceptación a la interpretación de este texto, porque dice: y fue a combatir al resto de sus hijos. No está diciendo a toda la iglesia. Dice que Satanás estaba enojado con la iglesia, pero se fue a combatir al resto de sus hijos. En algunas otras versiones dice que se fue a combatir a los descendientes, a sus descendientes. Cuando esto aparece, nos damos cuenta de una situación que no mucho gusta, Quiere decir que aunque nosotros estemos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, no todos vamos a ser salvos. Y esto cuesta asimilarlo. Esto cuesta poder digerirlo. Crea mucho conflicto y problema en la mente de muchos hermanos el creer que no toda la iglesia adventista va a ser salva. Pero es una realidad. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Eso dicen las Sagradas Escrituras. Muchos los llamados y pocos son los escogidos. Y aquí el texto dice que Satanás se llenó de ira contra la mujer, y si dijera que fue a combatir contra toda, entonces estaría bien, ¿no? Mas sin embargo dice que fue a combatir al resto de sus hijos. Algunos teólogos se han dado a la tarea de interpretar de que se refiere a la iglesia en cada periodo, es decir,
desde que empezó la iglesia adventista hasta el tiempo del fin, y que la recia lucha que se va a desencadenar es para el tiempo del fin, es el poco de adventistas que queden para ese entonces. Sin embargo, quiero que entendamos bien esta situación, y para esto voy a llevarles acá. Y también es necesario que comprendamos que la lucha no es entre hermanos, no es entre nosotros. No es de pastor contra pastor, no es de un pastor contra administración, o la administración contra un pastor o contra un hermano, o de un hermano contra la administración. Eso no es así. Tampoco es contra disidentes. Tampoco es contra personas que están fuera de nuestra iglesia. Tampoco es contra los hermanos de otras denominaciones religiosas, porque eso también está mal. Nosotros no estamos en competencia con ninguna denominación religiosa. Nosotros estamos aquí para anunciar el mensaje a todas esas personas para que formen parte del pueblo de Dios. Porque nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Ojo con eso. Nuestra lucha, nuestro combate no es contra el hermano, no es contra el pastor, no es contra un dirigente, sino dice que es contra los gobernantes de las tinieblas, contra Satanás y los demonios. Es una guerra espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en las cosas que son sagradas, en las cosas que tienen que ver con Dios. Ahí es donde se desencadena esa guerra, ahí es donde se desencadena el problema. Y cuando hablamos de una guerra y de un problema y de una contienda, estamos hablando de una guerra espiritual que se desencadena a través de buscar la verdad, hacer la verdad, cumplir la voluntad de Dios y apegarse a Dios, o todo lo contrario, no hacer caso a las cosas de Dios, hacer lo que nosotros queremos o creemos y buscar obedecer lo que el diablo quiere. Es ahí esa contienda, y dentro de nuestra iglesia por mucho tiempo ha habido esta contienda. Ha habido este problema, ha habido este estrés en nuestra iglesia de personas que quieren hacer lo correcto y no se les permite, de personas que buscan hacer lo malo, y hay un dilema, hay un conflicto en cada junta directiva. Siempre hay un conflicto con aquellos que no permiten que la obra avance, con aquellos que no quieren hacer las cosas, con personas que están nada más para distorsionar, que cambian las cosas de Dios. Pero no son ellos. Ellos solamente son instrumentos, como nosotros somos instrumentos también en las manos de Dios. Y ojo, también nosotros podemos llegar a ser instrumentos en las manos de Satanás si no nos consagramos a Dios. Así que nuestra lucha, hermanos, no es contra nuestros hermanos. Sin embargo, vamos a ser separados, divididos. Ahí no va a haber asunto de sangre. Tus hermanos se van a separar de ti. Tu familia se va a separar de ti. Tus amigos no existirán más cuando venga este problema del zarandeo. Y cuando hablo del zarandeo, es una división que habrá dentro del pueblo de Dios. Una división que habrá en la iglesia y que tiene que ocurrir. Y no lo vamos a llevar a cabo nosotros, lo va a llevar a cabo Dios. Porque el único que puede separar al trigo de la cizaña es Dios. Es una lucha espiritual, y la única forma de ganar en esta lucha espiritual es poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. No hay de otra. Ahora quiero que vean lo siguiente. Esta gema del espíritu de profecía, testimonio para los ministros, página 45-49, usted lo puede encontrar ahí. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, escuche esto, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Y escuchen esto: lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser, ojo con esto también, reprendida, amonestada y aconsejada,
Es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. ¿De qué está hablando la sierva de Dios aquí? Cuando habla de la iglesia, está haciendo mención a dos iglesias o solo una. Quiero que entendamos bien esta situación. Dice aquí, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Hace una pregunta. Sí, sí la tiene. Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante. ¿Cuál es esa iglesia militante? La iglesia militante, hermanos queridos, es la iglesia adventista del séptimo día que existe hoy, en la que estamos inscritos tú y yo, en la que están nuestros nombres escritos ahí en el libro de la iglesia. Somos miembros de esa iglesia militante. ¿Y qué significa ser la iglesia militante? Cuando usted entra a un partido político, usted es un militante de ese partido. Así que en esta iglesia adventista del séptimo día que existe hoy, que tiene una misión y que es predicar el evangelio a todo el mundo, es conocida como la iglesia militante. Es la iglesia de Dios, es la iglesia viva, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Y aquí no quiero que se me vayan a enojar o molestar o malinterpretar lo que estoy diciendo. La sierva de Dios está mencionando algo que ya lo sabemos, que lo hemos estudiado por mucho tiempo y que está en el versículo que les dije hace un momento. Y es este. Escúchelo bien, entiéndalo bien. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Está también en el versículo que estábamos analizando de Apocalipsis, cuando dice que Satanás se llenó de ira contra la iglesia, pero fue a hacer guerra contra el resto. En otras palabras, la iglesia adventista del séptimo día, la organización que existe hoy a nivel mundial, es la iglesia militante que tiene el mensaje para predicarlo a todo el mundo, el mensaje de los tres ángeles. Pero va a llegar un momento donde esa iglesia militante dejará de ser la iglesia militante y se va a convertir en la iglesia triunfante. Pero ojo, no todos formarán parte de la iglesia triunfante. Solamente aquellos que se mantengan fiel a Dios. Hoy la iglesia militante no es perfecta. No es perfecta. La sierva de Dios lo menciona ahí. Dice que lamentablemente hay hermanos, miembros defectuosos. Hay cizaña en medio del trigo. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para el mundo. Aunque sea así, seguirá siendo la luz del mundo. Dice que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia está debilitada y es deficiente. Pero ojo con esto. Y esto quiero que lo tengan bien subrayado, porque a algunos no les gusta en ninguna forma que se les regañe, se les reprenda. No quieren los temas donde se reprenden. He ido a varias iglesias donde he predicado, donde he reprendido duramente a la iglesia por la situación en la que está viviendo. No me vuelven a invitar más. ¿Por qué? Me tiran a loco. Dicen, este nada más viene a regañar, solo viene a tirar piedras, y no me vuelven a invitar jamás. Pero hay iglesias que han escuchado el mensaje. Hay iglesias que han prestado atención al mensaje y han cambiado su vida espiritual. Su vida es otra. Han comenzado a buscar a Dios con todo su corazón y a prepararse para ese encuentro glorioso con su Señor. Y aquí escuchen esto, vean lo que dice, préstele atención. Dice aquí que necesita esa iglesia ser reprendida, amonestada y aconsejada, porque es el único objeto, ojo con esto, es el único objeto en esta tierra el cual Cristo concede su consideración suprema. En otras palabras, es el único objeto por el cual el Señor está interesado en esta tierra. Su iglesia. Su iglesia. Ahora veamos de esta otra gema, para que corroboremos lo que estamos estudiando. La iglesia militante, dice ahí, no es la iglesia triunfante. Ojo con eso. Y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, otra vez, disciplinados,
educados para esta vida y para la vida futura inmortal. Y vean esta otra cita, las dejé juntas ahí. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Viene un zarandeo fuerte en la iglesia adventista. La iglesia adventista es hoy por hoy la iglesia viva de Dios, que tiene un mensaje, y es la iglesia militante que existe hoy, pero no es la iglesia triunfante todavía. No es la iglesia que va a triunfar, no es la iglesia que va a llegar a la patria celestial. Ojalá y se preparara, ojalá y entendiera, ojalá y todos pudieran ser parte de la iglesia triunfante. Pero de la iglesia militante va a salir un remanente, un resto, los descendientes, que serán la iglesia triunfante. Esa es la iglesia triunfante. Está dentro de la iglesia adventista militante. Eso no quiere decir que la iglesia adventista no va a ir al cielo, porque hemos venido predicando que la iglesia de Dios, la iglesia adventista, es la que va a ir al cielo. Y es correcto. Solo que quiero que entendamos algo más todavía. Y quiero que vean esta otra gema del espíritu de profecía. Puede parecer que la iglesia está por caer. Ojo con esto. Pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Están entendiendo esto? Puede parecer que la iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia adventista del séptimo día, está por caer, pero no caerá. Pastor, pero usted acaba de decir que la iglesia adventista es la iglesia militante y no va a ir al cielo. Cuidado con eso. La iglesia adventista, la iglesia viva de Dios, que llegará a ser la iglesia triunfante, que no caerá, es el trigo que está dentro de esta iglesia adventista, la iglesia militante. Y les voy a poner en perspectiva. Miren, tú puedes decir que eres adventista del séptimo día, pero solamente por formar parte de un grupo, por formar parte de una religión, por formar parte de un grupo de personas que se reúnen los sábados por costumbre en la iglesia y se acabó. Pero la iglesia adventista real es la que se está preparando hoy por hoy para ir al encuentro con su Señor. Que esta cuarentena que está pasando la está aprovechando todos los días para consagrar su vida para el encuentro con su Dios. El que está viendo este problema del coronavirus, que está viendo este problema de la pandemia como una señal que indica que tenemos que caer postrados delante de Dios, examinar nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir el derramamiento de la lluvia tardía, pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Porque es esa iglesia la que dará el clamor final. Es esa iglesia la que reprenderá al mundo en este tiempo que viene. Esa es la iglesia adventista triunfante que va a ir al cielo. Lo demás, hermanos queridos, es cizaña. Hay hermanos de la iglesia que están preocupados por volver al templo. Ay, extraño el culto en el templo. Sí, es cierto, yo también lo extraño. Pero eso no es lo más importante. Hay quienes están jóvenes que se están, ay, ¿cómo quiero ir al Camporí? No fuimos al Camporí, ya queremos que esto vuelva a la normalidad porque queremos ir al Camporí. Jóvenes, el Camporí no es lo más importante. Lo más importante es que tú te pongas a cuenta con tu Dios, que tú te prepares para ese encuentro glorioso con tu Dios. Y vuelvo a repetirlo, y sin temor a equivocarme, y pueden juzgarme si gustan. Yo sé que no lo harán. Sé que entenderán esto. Las cosas no van a mejorar. Y si mejoran, no será para el pueblo de Dios. Porque cada una de las señales que se van a ir presentando a partir de ahora van a ir como Pablo lo decía, como el dolor de parto, que irá en aumento
y en aumento y cada vez será más difícil. Por eso cuando el Señor decía de las señales, decía que esto es principio de dolores. Esto es un principio de dolor. Y si ya nos aburrimos de estar encerrados, si ya estamos muy molestos por esta situación y queremos salir y tenemos miedo por lo que está ocurriendo, cuidado. No hemos entendido que esto es principio de dolores. Tenemos que prepararnos para lo más duro. Dice que puede parecer que la iglesia está por caer, pero no va a caer. Quien caerá en el zarandeo es la paja, es la cizaña, porque el trigo se mantendrá de pie. Vean esta otra cita, vean lo que dice la sierva de Dios, una de las visiones que tuvo ella. Dice, mientras estaba orando, dice, ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé, en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo, y el pueblo adventista andaba por ese sendero, ojo, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. ¿La iglesia adventista va a ser salva? Sí. La iglesia adventista es la iglesia triunfante. Solo aquellos que se preparen. Solo aquellos que busquen a Dios con todo su corazón. Solo aquellos que se mantengan de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. No todos formamos parte del pueblo triunfante. Todos podemos formar parte de la iglesia militante. Queremos formar parte de esa iglesia triunfante, tenemos que prepararnos para ese encuentro con Dios. Y para que usted vea y entienda mejor, yo traje más aquí. Vean lo que dice aquí, porque esto también causa mucho dolor. Trae mucho problema para poder entender esta situación que está por ocurrir. Dice, estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor, ojo con eso, se unían al enemigo. Es decir, líderes, hermanos de la iglesia adventista del séptimo día dejarán las filas y se unirán a Satanás y su ejército. Muchos son los que saldrán de la iglesia, y no lo digo yo, ya está escrito. Dice, compañía tras compañía del ejército del Señor se unían al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. ¿Quiénes formarán la iglesia militante? Todos los que estamos ahorita. ¿Quiénes forman la iglesia triunfante? Los que se mantengan fieles a Dios y no salgan de ella. Y dice todavía el Espíritu de Profecía que de los que están afuera vendrán y conformarán el pueblo de Dios y serán el remanente. Serán la iglesia remanente, serán el pueblo de Dios que estará de pie hasta que Cristo venga. Y dice ahí, vean la siguiente cita. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo, ¿dónde se encuentran? Se encuentran aún en el seno de ellas. Ojo con esta cita, No estoy diciendo que los verdaderos discípulos de Dios están dentro de la iglesia adventista. Dice que la mayoría de los verdaderos discípulos están fuera de la iglesia adventista militante. Y Dios los traerá y formarán parte de la iglesia adventista triunfante, el remanente, el pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, si ustedes que me están viendo y me están escuchando en esta hora, formas parte de la iglesia adventista militante, la iglesia viva de Dios, tienes que prepararte para ser parte de la iglesia triunfante, de la iglesia remanente de Dios. Y ahora vamos a comprobar este asunto para que vean que no lo estoy diciendo nada más por decir. Vamos a leer detenidamente esta gema. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera, como Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Los predicadores ponían la raíz del árbol, e instaban a todos los que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamamientos conmovedores
contrastaban notablemente con las seguridades de paz y salvación que se oía desde los púlpitos populares, y donde quiera que se proclamaba el mensaje conmovía al pueblo. El testimonio sencillo y directo de las sagradas escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad, vieron su apostasía, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos, y con corazón ablandados y subyugados se unían para exclamar: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Así se irá conformando el pueblo de Dios poco a poco. Y esto está por ocurrir, pero voy a llevarles para que no crean que esto lo estamos sacando del ahí se va o lo inventamos. Quiero que vean lo que dice el comentario bíblico acerca del versículo de Apocalipsis 12:17. Aquí está el comentario bíblico adventista, le tomé screenshot, lo subrayé para que ustedes lo vean mejor. Vamos a ir, cuando dice el versículo 17, que el resto de la descendencia o el resto de sus hijos, vean a quién se está refiriendo, vean lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice ahí que la palabra resto o el resto viene del griego loipos, lo que queda, es decir, lo que quedó ¿de qué? Sencillo, lo que quedó del zarandeo, de la sacudida que va a venir en la iglesia, de la separación que Dios va a hacer del trigo y la cizaña, de la iglesia militante, de la cual Dios va a sacar su iglesia triunfante y anexará a los que están fuera todavía de su iglesia. Ese es el resto, ese es lo que dice ahí, lo que queda de. Y vamos a ver que el comentario bíblico adventista más adelante, y se los puso en un recuadro, menciona quiénes son estos. Desde ahí el comentario bíblico también dice: los adventistas del séptimo día interpretan el pasaje de este modo y creen que el resto, ojo, el resto es el remanente. Dice ahí, remanente, se distinguirá por la manifestación del don de profecía en medio de ellos, predicará las profecías, hablará del espíritu de profecía, enseñará lo que está en el espíritu de profecía, lo que habla de las profecías de la Biblia, Daniel, Apocalipsis, lo que habla de las señales del sermón profético de Jesús. Hablarán de esta manera. Esa es la cualidad distintiva del pueblo de Dios, y no se queda ahí. Vean lo que dice: creen que el testimonio de Jesucristo es el testimonio de Jesús entre ellos mediante el don profético. Sin embargo, hoy muchos dentro de la iglesia adventista, aunque se digan adventistas, ni siquiera aceptan a Elena White ni sus escritos del espíritu de profecía. Incluso hoy dentro de la iglesia hay muchas personas que ni siquiera entienden las profecías y se hacen llamar adventistas del séptimo día. Dentro de la iglesia adventista del séptimo día hay quienes no quieren que se predique las profecías, incluso dicen que no es un mensaje cristocéntrico, aunque Apocalipsis diga que es revelación de Jesucristo. Cuando usted ve esto, entonces entiende, ok, la iglesia adventista no es perfecta, pero es la iglesia de Dios viva. Es la iglesia militante. Está revuelto el trigo con la cizaña, lo bueno con lo malo, pero viene el momento en el que Dios separará eso, y entonces Dios tomará lo bueno, y esa es la iglesia triunfante, y anexará lo demás. Y aquí está la cualidad, y aquí está la clave. El mismo comentario bíblico adventista nos dice a nosotros que la palabra resto, que es traducida del griego como loipos, que significa lo que queda, se refiere al remanente, a la iglesia remanente. Y quiero explicarles esto rapidito para que no lo tomen mal. En cada etapa de la vida cristiana, en cada etapa, el Señor ha tenido un pueblo remanente. En cada etapa, el Señor ha levantado a alguien que defienda la verdad, y ese ha sido su pueblo remanente. Por ejemplo, de tiempo de Lutero para acá, el Señor levantó a Lutero y empezó el movimiento protestante. Ahí estaba el remanente, saliendo de la iglesia. Y durante mucho tiempo, hasta Elena White, hubieron remanentes de Dios, pueblos de Dios que eran conocidos como el remanente.
La iglesia adventista del séptimo día es el remanente que surgió del movimiento milerita, del gran chasco. Es la iglesia remanente de Dios hoy en día. Pero de esa iglesia, que es la iglesia militante, saldrá el remanente del cual habla Apocalipsis 12:17. Y no se espante, no se moleste. Es lo que dice la Biblia, es la revelación de Dios. No todos van a ser salvos. Todos son llamados, pero pocos son los escogidos. Hay trigo, hay cizaña. La cizaña va a ser quitada del pueblo de Dios y va a ser quemada. Dentro de la iglesia hay personas que se han metido a la iglesia para destruir la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas muy buenas que se están preparando y que entienden que este es el momento para consagrar sus vidas a Dios. Esto, señores queridos, debe ayudarnos a ser esforzados. Esto no nos debe dar miedo ni pánico lo que está ocurriendo, ni lo que va a ocurrir. Debemos ser valientes porque es necesario que esto ocurra. ¿Para qué? Para ser aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Zarandeo. La sierva de Dios preguntó cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Vamos a entender esto rapidito para ir terminando. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró, dice la sierva de Dios, que el zarandeo sería motivado, es decir, lo que originaría ese conflicto, ese zarandeo, lo que lo iba a motivar es el directo testimonio, ojo, que existe el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. ¿Quién es la iglesia de Laodicea en el tiempo del fin? Somos nosotros, la iglesia adventista militante, la iglesia del Dios vivo en la tierra hoy, la iglesia adventista y la iglesia de Laodicea. Es una iglesia que ni es fría ni es caliente. Veámoslo hoy. Estamos en plena cuarentena y muchos se están preparando y otros no. O les da igual. Así el sábado y a la semana seguimos pensando en dinero, seguimos pensando en otras cosas, menos en Dios. Queremos volver a los cultos, pero no volver a Dios. Pero quiero que entiendan esto. Lo que motiva al zarandeo que está por ocurrir, que es la división, la fragmentación del pueblo de Dios, la iglesia militante, lo va a hacer el consejo del testigo fiel en la iglesia de Laodicea. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Quién es el testigo fiel? El testigo fiel es Cristo Jesús. Y vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 3 para que ustedes vean el mensaje a la iglesia de Laodicea. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, Cristo Jesús, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Esto es lo que va a provocar la división. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, dice el Señor. Ya que tú dices, soy rico, o sea, tengo una buena doctrina, tengo todo el fundamento bíblico, las profecías, me he enriquecido, soy el que tiene todo más que cualquier pueblo en el mundo, dice ahí, y no tengo ninguna necesidad. Y ojo, aquí hay algo que quiero parar. Creer que por ser adventista del séptimo día no vas a sufrir, estás equivocado. Creer que porque eres parte del pueblo de Dios no necesitas orar, estás equivocado. Creer que porque eres adventista del séptimo día ya puedes hacer tuyas las palabras del Salmo 91, estás equivocado. Porque para hacer tuyas las palabras del Salmo 91, primero tienes que entender una cosa, hermano querido. Salmo 91 dice que no va a tocar ninguna plaga a tu morada, que no te va a pasar nada, caerán a tu lado 1000 y 10,000, es lo que decíamos, es lo que queremos. Y algunos decimos, no va a pasar nada, hermanos, tranquilos, no pasa nada, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Mucho cuidado con eso. Puedes estar en el pueblo de Dios, pero no puedes tú decir que cuentas con la gracia
y la voluntad de Dios si tú no te has consagrado al Señor. Porque el Salmo 91 comienza diciendo, el que habita el abrigo de Dios. En otras palabras, el que está sujeto a Dios, el que está bajo las alas de Dios, el que se cubre con Dios todos los días, el que se levanta, ora, busca a Dios con todo su corazón, el que pone su vida a cuentas con Dios todos los días, se arrepiente y pide perdón. Ese es el que está bajo el abrigo de Dios. Pero no solamente eso. Dice ahí que ni plaga tocará tu morada y a sus ángeles mandará cerca de ti que te cuiden. Y hacemos nuestra esa promesa, pero ojo, un versículo antes, y te invito a que lo busques, el Salmo 91. Un versículo antes dice lo siguiente: porque tú has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Y después que tú hiciste eso, entonces dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero para que tú puedas disfrutar de eso, primero Dios tiene que ser el centro en tu hogar. Tú tienes que buscar a Dios todos los días. Lo más importante no es el dinero. No es el dinero. Es mejor depender de Dios que de un salario. Es mejor depender de Dios que de dinero. Es mejor depender de Dios que lo que diga la gente. Pero aquí dice que nosotros somos así, como iglesia adventista, como la iglesia de la Odisea, somos así. Y dice el Señor, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que no tienes nada. Y le aconseja, yo te aconsejo que vuelvas a mí, que de mí compres oro refinado, dice el Señor Jesús, por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Y aquí viene lo más duro, y es lo que no gusta. Dice, yo reprendo, dice el Señor, y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es entonces lo que motiva el zarandeo? ¿Saben lo que motiva el zarandeo? La reprensión de Dios a nuestras faltas. La reprensión de Dios a nuestro estilo de vida corrompido que llevamos dentro de la iglesia. Hay iglesias, hermanos, jóvenes, que están saliendo del culto y se están yendo al cine, mezclando las cosas sagradas con cosas paganas. Hay muchos jóvenes dentro de la iglesia que practican la homosexualidad. Hay muchos jóvenes dentro de la iglesia que son deshonestos. Hay hermanos dentro de la iglesia que son deshonestos. Hay hermanos dentro de la iglesia que golpean a sus esposas. Hay hermanos dentro de la iglesia que son rateros, que roban. Y cuando escuchan la amonestación de Dios, es más, hay hermanos que ni guardan el sábado como se debe. Y cuando viene la reprensión de Dios, cuando viene la amonestación de Dios, cuando viene la disciplina de Dios, ¡buf!, explotan, brincan, saltan, no están a gusto, no están contentos. Es más, yo sé que hay muchos que van a escuchar este tema y no van a estar contentos. No van a estar a gusto, pero que ahí en Ciudad del Carmen no sea así. Yo sé que no son así. Al contrario. Para nosotros este mensaje debe ser de gozo, de alegría, por una simple razón, hermanos queridos. Esta amonestación no es para ustedes. Esta amonestación es para el que está mal. Pero si estamos mal, entonces sí es para nosotros. Hay que escucharla y hay que postrarnos de rodillas ante nuestro Dios. Reconocer nuestro error y buscar a Dios. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Este asunto que es el consejo del testigo fiel es lo que trae el zarandeo a la iglesia. Y vean esto. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba. Ojo. El pueblo de Dios remanente escucha la reprensión y dobla sus rodillas. Dice a quien lo reciba, lo inducirá a ensalzar la norma, a ponerse de acuerdo a los principios de Dios, a vivir una vida santa y expresar claramente la verdad. Levantará la verdad en alto, vivirá la verdad, pero también va a producir esto. Algunos, dice, no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Esto, la reprensión de Dios al pueblo de Dios, porque no se considera la iglesia la Odisea, se considera la iglesia perfecta, se considera una iglesia buena. No, somos la iglesia del Dios vivo, sí lo somos,
pero estamos haciendo las cosas de una manera mala. No estamos consagrando nuestra vida y nuestro tiempo a Dios. Tenemos que escuchar su voz y tenemos que volver a Él. ¿Cuándo ocurrirá todo esto, hermanos queridos? Cuando en la iglesia se comience a predicar desde el púlpito que no pasa nada, que todo está bien, hermanos, estén tranquilos, todo va a pasar, vamos a volver a las cosas como estaban antes, nada va a ser igual. Ni tu relación con Dios va a ser igual a partir de ahora. Pero cuando se empiece a decir y a predicar paz y seguridad, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción. ¿Está pasando eso en tu iglesia? Se está viviendo de esa manera. Mucho cuidado. La luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado. No vine a traer paz, sino espada. Y lo mismo Lutero dijo por años después de principiada la Reforma. No me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo. Quería permanecer tranquilo y me veía lanzando en medio de tumultos y revoluciones. De esa manera será el zarandeo. Y quiero terminar con esto. Si tan solo, dice la sierva de Dios, supiéramos lo que nos espera, no seríamos tan perezosos en la obra del Señor. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Si no realizamos esfuerzos decididos para llevar gente a Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar diligentemente para la salvación de las almas. Deben hacer su parte para afianzar la ley y sellarla entre los discípulos. Pero si no sabemos en dónde estamos parados y a dónde vamos, entonces, hermanos queridos, estamos perdidos. Y voy a finalizar con esto. Vean el consejo de Pablo y es el consejo que yo doy hoy para ustedes, con mucho cariño. De modo que, amados míos, si como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba con ustedes presentes, dice ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Queremos ser parte de la iglesia triunfante y no solamente de la iglesia militante. Queremos ser realmente adventistas del séptimo día que esperan la segunda venida de Cristo Jesús y no solamente un título de una religión. Queremos realmente afianzarnos al reino de los cielos. Queremos realmente ser salvos. Ocupemos este momento para volver a Cristo Jesús. Doblar nuestras rodillas, ver en qué estamos fallándole al Señor, ponernos delante de su ley y analizar si estamos viviendo de acuerdo a sus principios y preceptos. Y si no lo estamos haciendo, arrepentíos de todo vuestro corazón, pidamos perdón a Dios y pongamos nuestra vida a cuentas con nuestro Señor. Este es el momento de buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es hoy que tenemos que empezar a consagrar nuestras vidas a Dios, que todavía hay tiempo para hacerlo. No esperemos a que el sellamiento termine, porque el sellamiento está por terminar. No esperemos hasta que veamos que el continuo es quitado para volver a Cristo Jesús. El momento de volver a Cristo Jesús es hoy. Hermanos queridos, iglesia remanente allá en Carmen, o todos los que me escuchan y vean, con todo mi corazón les digo, quiero verles en la patria celestial. No quiero perderme, yo quiero gozar de la salvación en Cristo Jesús y quiero verles también allá. Quiero que esa iglesia, quiero que como pueblo de Dios podamos disfrutar de la bendición de ver cara a cara a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es momento de prepararnos y ponernos a cuentas con Dios. Dios me los bendiga, Dios me los cuida, espero poderles ver muy pronto y si no les veo aquí en la tierra,
como decimos todo el tiempo, nos vemos en la patria celestial, iglesia remanente, iglesia triunfante, pueblo bendito de Dios. Que el Señor esté con ustedes.